Hola, soy Ernei Guiza. Millones de personas basan su fe y estilo de vida en la creencia de un hombre llamado Jesucristo. Pero, ¿existió Él realmente? En nuestro capítulo de hoy examinaremos lo que la ciencia nos enseña acerca de la existencia o no existencia del hombre histórico llamado Jesucristo. Bienvenido. Si preguntamos a un ateo con respecto a la existencia de Jesús, ¿cuál será la respuesta? Veamos. Es que mi posición es bastante escéptica al respecto. Ya. La literatura cristiana más antigua que existe, que son las cartas de Pablo, no menciona nada de que Jesús haya vivido de verdad. No, Pablo no habla de que haya sido hijo de una mujer virgen, que haya sido carpintero, que haya hecho un ministerio con discípulos, que haya predicado, que haya hecho algún milagro, nada. Lo único que Pablo habla es que él recibió visiones acerca de un Jesús y ahora él enseña lo que las visiones le dijeron. Y esos son los libros más antiguos que tenemos. Bien, ya tenemos el primer ateo que duda de la existencia histórica del hombre llamado Jesucristo. Ahora preguntémosle a otro ateo, en este caso al profesor Antonio Piñero, catedrático de filología griega y experto en cristianismo antiguo. A ver qué opina. Que el 99,9% de los científicos actuales, de todo pelo y condición, es decir, ateos y creyentes, creen que Jesús existió sin duda alguna. Yo también. Según la primera clase de ateos, Jesús no puede existir basado en evidencias, pues la distancia que existe cronológicamente hablando es bastante amplia y la brecha hace que se mitifique a una persona, en este caso a Jesucristo. Pero, ¿será eso correcto? Vamos a escuchar a continuación al doctor William Lane. Better sources for the life of Jesus of Nazareth than we do for most of the major figures of antiquity. For example, take Alexander the Great Greek conqueror. Our earliest biographies, earliest sources for Alexander the Great, come from Arrian and Plutarch 400 years after Alexander's death. And yet, Greco-Roman historians still regard these records as fairly trustworthy accounts of the life of Alexander the Great. The fabulous legends about Alexander didn't arise until the centuries following those two authors. And contrast that to the New Testament, where we have books and records that are written within the first generation after the events while the eyewitnesses are still alive. So I think that we have very good evidence for the life of Jesus of Nazareth, very trustworthy evidence, and how long it has been since that evidence till today is simply irrelevant to the reliability and trustworthiness of that evidence. Queda entonces comprobado que los hombres verdaderamente de ciencia aceptan la existencia de un hombre llamado Jesús. Aún un escéptico, el más famoso tal vez de nuestra época, el señor Richard Dawkins, él también acepta la existencia de un hombre histórico llamado Jesús. When you look at history, and let's leave aside, maybe I alluded to the possibility that some historians think Jesus never existed. I take that back. Jesus existed. A continuación veremos algunas de las evidencias históricas en las cuales se basan los científicos y los arqueólogos para aceptar y para creer en la existencia histórica de Jesucristo. Comencemos escuchando al doctor César Vidal.
En el año 1879, en la colección Fröner, que estaba en el gabinete de medallas en París, ingresó más bien, una pieza de mármol que era enormemente curiosa. Y de hecho, la pieza de mármol durante tanto tiempo pasó sin llamar la atención que prácticamente no se publicó un estudio hasta casi 50 años después, hasta 1930. La pieza de mármol era un decreto del emperador Tiberio que resultaba absolutamente chocante, se le conoce como el decreto de Nazaret porque es el enclave donde se encontró, ya que prohibía robar cadáveres con ánimo de engaño. El robo de cadáveres, por supuesto, estaba prohibido por el derecho romano desde hacía siglos, pero la idea de robar cadáveres con ánimo de engaño implicaba que el poder romano estaba bastante molesto porque había un pequeño grupo en aquella zona del mundo que seguramente había robado el cadáver de un ejecutado en la cruz y, por supuesto, tenía el descaro de engañar a la gente diciendo que había vuelto de entre los muertos. Se crea lo que se crea sobre el destino del crucificado, lo cierto es que esto significaba que en la época del emperador Claudio, que para que lo ubiquemos empezó a reinar en el año 41, es decir, aproximadamente una década después de la crucifixión de Jesús, ya empezaba a sentir el impacto molesto, desagradable y desconcertante de los seguidores de Jesús, que no habían desaparecido después de la crucifixión, sino que conseguían además inquietar y molestar al emperador. Aproximadamente 5 años después de su llegada al trono imperial, de ceñirse la diadema imperial, en el año 45, Claudio empezó a sentir el impacto de los cristianos ya no solamente en la lejana tierra de Judea, sino en Roma. Los cristianos, a fin de cuentas, eran un grupo judío que se diferenciaba del resto de los judíos en que ellos insistían en que el Mesías había llegado, se llamaba Jesús y además había resucitado. Y parece ser que las disputas en Roma eran tan absolutamente molestas para Claudio. Los judíos nunca tuvieron buena prensa entre los romanos, pero si ya encima se ponían a discutir entre ellos y armaban alboroto, resultaban más molestos, que en el año 45 Claudio decidió expulsar a todos los judíos de Roma sin excepción. Y Suetonio cuenta en su Vida de los 12 Césares, el libro al que yo vuelvo continuamente porque me parece un libro extraordinario, que la culpa era una disputa acerca de un tal Cristo. Es decir, aproximadamente 15 años después de la muerte de Jesús, en Roma ya había problemas en la capital del imperio porque los judíos discutían sobre el tema y debía de ser una discusión relativamente encrespada cuando efectivamente Claudio decidió que lo mejor que se podía hacer era echar a todos los judíos de Roma, con lo cual seguramente los romanos vivirían más tranquilos porque no tendrían que soportar estas discusiones absurdas sobre un personaje al que había ejecutado un procurador romano y que estos se empeñaban a 15 años después de su muerte que seguía vivo. A continuación, el profesor Francisco Varo, de la Universidad de Navarra. Sí, mira, hay varios y además muy variados, de distintas procedencias, tanto romanos como judíos, como helenistas. Si nos centramos de entrada simplemente en los textos más antiguos, cercanos a los acontecimientos, estamos hablando de textos de final del siglo I, principios del siglo II, hay varios. El más antiguo, donde se menciona a Jesús, aunque de un modo implícito, fue escrito por un filósofo estoico originario de Siria, que se llama Mara bar Sarapion, y que menciona a Jesús en una carta escrita a su hijo en el año 73. Estamos muy pocas décadas después de la muerte de Jesús. En ese texto se refiere a Jesús como el sabio rey de los judíos y promulgador de nuevas leyes. La mención ya explícita de Jesús más antigua y célebre es la que hace el historiador Flavio Josefo a finales del siglo I, en un texto en el que se llega a insinuar que podría ser el Mesías y se dan varios detalles de su vida, como que tuvo una serie de discípulos, que hizo el bien y que sus discípulos siguieron predicando lo que habían aprendido de él. También entre los escritores romanos del siglo II hay menciones de la persona de Jesús o de la actividad de sus discípulos. Plinio el Joven, Tácito y Suetonio, por ejemplo, hablan de Jesús y de lo que hicieron sus seguidores.
Si nos vamos a las fuentes judías, concretamente al Talmud, aunque son más tardías que estas helenísticas y romanas de las que hemos hablado, hay varios datos que son particularmente interesantes, porque permiten contrastar algunos detalles históricos por unas fuentes que son totalmente independientes y que no son nada sospechosas de manipulación cristiana. Un investigador judío, Joseph Klausner, después de estudiar detenidamente las alusiones a Jesús en el Talmud, concluye que hay enunciados confiables en lo que respecta a que su nombre era Yeshua o Jesús de Nazaret, que practicó la hechicería, es decir, que realizó milagros, y la seducción, dice él, y que conducía a Israel por mal camino, que se burló de las palabras de los sabios y comentó la escritura de la misma manera que la comentaban los fariseos, que tuvo 5, dice él, discípulos, que dijo que no había venido para abrogar nada en la ley ni para añadirle cosa alguna, que fue colgado de un madero, es decir, crucificado, como falso maestro y seductor en víspera de la Pascua que cayó en sábado, y que sus discípulos curaban enfermedades en su nombre. El resumen que hace, que es este, aunque exigiría precisiones desde el punto de vista histórico, es lo suficientemente expresivo como para hacer ver que se puede deducir bastantes cosas de estas fuentes. No es todo, pero no es poco. Por lo tanto, contrastando estos datos con los procedentes de los autores helenistas romanos, es posible asegurar con toda certeza histórica que Jesús existió y es posible conocer algunos de los datos más importantes de su vida. Científicamente, ¿se puede comprobar la existencia de Jesucristo nuestro Señor? ¿O es necesario utilizar otro método? Veamos lo que dice el ex ateo Josh McDowell. Ahora, el método científico no es apropiado para contestar o refutar preguntas como ¿George Washington existió? ¿Martin Luther King fue el líder de derechos civiles? ¿John F. Kennedy fue asesinado? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Resucitó Jesús? Estos eventos no pueden repetirse en una situación controlada. Así que la pregunta, ¿es la resurrección científica o puede probarse científicamente? No puede hacerse. Tienes que aplicar el método legal, que está basado en testimonio. Bueno, ¿y estos hombres que dieron su testimonio no pudieron equivocarse? No lo creo. Escucha, eran 12 hombres, Tom. Y 11 murieron una muerte de mártires por una cosa. Una tumba vacía y las apariciones de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Ahora, hay quienes me han dicho, mire, muchas personas han muerto por una mentira. Sí, pero creyeron que era la verdad. Si la resurrección fue una mentira, estos 11 hombres lo sabían y lo escribieron como testigos oculares. Y con excepción de 40 días antes de la ascensión, vivieron, caminaron y comieron con Jesús. Así que si la resurrección fue mentira, estos 11 hombres lo sabían. Entonces hay que decir que no solo murieron por una mentira, sino que sabían que era mentira. Y te reto a que encuentres a 11 hombres en la historia que hayan muerto por una mentira a sabiendas de que era mentira. Ellos firmaron su testimonio con sangre, pasaron la prueba de la muerte para probar su veracidad. En realidad prefiero creer su testimonio que el de mucha gente que conozco, que no quiere ni cruzar la calle por sus creencias, mucho menos morir por ellas. El confeso ateo, el profesor Antonio Piñero, explica qué parte le parece importante respecto del mensaje de Jesús, históricamente hablando. A mí la figura de Jesús de Nazaret como un historiador profano, pero muy respetuoso con las creencias de la gente que son auténticamente sensata, no súper frenática, me parece que es lo suficientemente impresionante como para poderle dedicar una vida entera. Y si se me pregunta qué es dentro de esa vida entera de estudio sobre el personaje lo que más te llama la atención, yo diría que es la entereza, el fin clarísimo que tiene, cómo es absolutamente consecuente con todas sus ideas, cómo de una manera verdaderamente asombrosa
predica algunas ideas que han impactado en la historia de la humanidad en ese momento, como por ejemplo el amor a los enemigos. Habría que caracterizarlo, cierto, pero el amor a los enemigos o la predicación de un Dios que ama son verdaderamente unas cosas insólitas para el mundo grecorromano de la época, que hace de ese Jesús un personaje atractivo. ¿Y qué opina el profesor Piñero sobre el don de la palabra que poseía Jesús? A lo largo de todo el Evangelio hay testimonios continuos que creemos que no son falsos, en el que la gente se admiraba de la facilidad con la que Jesús explicaba las Escrituras al pueblo. Además, hoy día, en el siglo XXI, los judíos están de acuerdo que las parábolas de Jesús son probablemente la perla de la literatura judía del siglo I. En términos generales, ¿qué conocen los hombres de ciencia y aceptan acerca de la vida de Jesús? Jesús nació en tiempos de Herodes el Grande, como afirman dos de los evangelios canónicos, por lo que su nacimiento debió ser antes del 4 a.C., fecha en la que murió este rey, según los escritos del historiador Flavio Josefo. A esta fecha debemos añadir 1 o 2 años más en los que Jesús vivió en Belén, antes de la matanza de los inocentes. Por tanto, según estos datos, Jesús nació en el año 5 o 6 a.C. Queda claro entonces que nuestra manera de contar los años es errónea. Este error responde a una equivocación de un monje llamado Dionisio el Exiguo, al que le fue encargada la tarea de establecer un sistema común, tanto para Oriente como para Occidente, de cómputo del tiempo, de tal manera que toda la cristiandad celebrase la Pascua el mismo día. Probablemente tuvo 4 hermanos y 2 hermanas. Santiago, Joseto, Judas y Simón eran los nombres de los varones. Jesús seguramente fue carpintero o maestro de obras. No tenemos motivos por los que dudar de estas afirmaciones de los evangelios. Fue además un sedicioso para el imperio, que lo crucificó como un rebelde y muere cerca del año 30 en Jerusalén. En la vida de Jesús hay algunos eventos muy significativos. Uno de ellos es la crucifixión. ¿Qué tiene que decir la historia respecto a este asunto? ¿Están todos los historiadores de común acuerdo? Escuchemos al periodista Lee Strobel. No hay ningún conflicto entre los estudiosos del tema acerca de la ejecución de Jesucristo bajo Poncio Pilato. No hay ningún conflicto al respecto. Y no me refiero solo a estudiosos cristianos. Estoy hablando de los estudiosos alrededor del mundo, y hay unanimidad alrededor del mundo en esta situación. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la historia antigua, tenemos suerte si tenemos una o tal vez 2 fuentes que confirmen un hecho. Y aún así, para la ejecución de Jesucristo, para su crucifixión bajo Poncio Pilato, no solamente tenemos múltiples reportes, documentos del primer siglo que respaldan el Nuevo Testamento. También tenemos 5 fuentes antiguas fuera de la Biblia, confirmando y corroborando su ejecución. Tenemos a Josefo, el historiador judío del primer siglo que trabajaba para los romanos. Tácito, otro historiador romano. Lucián, al igual que muchos otros. Incluso el Talmud cristiano admite que Jesús fue ejecutado. Este es un hecho histórico muy bien establecido, que en cualquier institución académica importante se reirían de nosotros si de alguna forma dijéramos, no, Jesús no fue ejecutado. De hecho, la evidencia es tan convincente que puedes ir a un estudioso ateo del Antiguo Testamento, como Gerd Luderman, de la Universidad de Vanderbilt, y él te diría esto acerca de la evidencia de la ejecución. La muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Indiscutible. Ahora, no sé cuánta historia antigua hayas estudiado, pero hay muchos detalles acerca de la historia antigua que un estudioso escéptico y crítico
Un estudioso ateo, como Gerd Ludemann diría, es indiscutible. ¿Y qué hay de la tumba? ¿La tumba está vacía? ¿Hubo un complot? Veamos también lo que el periodista Lee Strobel nos comenta respecto a ese asunto. Incluso los enemigos de Jesús admiten de forma implícita que la tumba estaba vacía. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando los discípulos empezaron a proclamar que Jesús había resucitado, los oponentes de Jesús nunca dijeron, eso es mentira, abran la tumba y encontrarán el cuerpo. Era todo lo que necesitaban decir, porque eso presionaría a los discípulos a demostrar lo que decían. Pero no lo dijeron. ¿Qué fue lo que dijeron? Bien, sabemos de fuentes dentro y fuera del Nuevo Testamento que cuando los discípulos empezaron a proclamar que Jesús había resucitado, lo que los opositores dijeron fue, oh, bien, los discípulos robaron el cuerpo. Ahora piénsenlo, esa es una historia de encubrimiento. Ellos admiten que la tumba está vacía, pero intentan explicar cómo quedó vacía, culpando a los discípulos. ¿Ven lo que digo? Es como si fueras un maestro. Y un estudiante viene y te dice, el perro se comió mi tarea. Ese estudiante está admitiendo, mira, no hice mi tarea. Pero puedo explicarte lo que pasó. El perro se la comió. Es la misma cosa. Así que de forma implícita o de forma explícita, los opositores de los seguidores de Jesús todos coinciden en que la tumba estaba vacía. Yo no creo que ese era el asunto de la historia. Yo creo que el asunto de la historia es en realidad cómo quedó vacía. Y si vemos la lista de sospechosos, los romanos no iban a robar el cuerpo de Jesús, ellos lo querían muerto. Los líderes religiosos no iban a robar el cuerpo de Jesús, ellos querían que él se quedara allí. Los discípulos no iban a robar el cuerpo de Jesús, no tenían la motivación, no tenían los medios y no tenían la oportunidad. Creo que la mejor explicación de que la tumba de Jesús estuviera vacía es que él resucitó de entre los muertos. Aplicando el método legal que se basa en testimonios, ¿qué tiene para decirnos la historia? La tumba de Jesús no solamente fue descubierta vacía, sino que durante un periodo de tiempo Jesús aparece vivo en una docena de ocasiones a más de 515 personas. A escépticos y opositores, a incrédulos, al igual que a los creyentes. A hombres, a mujeres, por las casas, por las calles, de día, de noche. A grupos, a individuos. Las personas hablaron con él, comieron con él, lo tocaron. Ahora piensen en esto. ¿Recuerdan que dijimos que en la historia antigua tenemos suerte si tenemos una o tal vez dos fuentes que confirmen un hecho? Bien, escuchen esto. Por la convicción de los apóstoles que encontraron al Jesús resucitado, tenemos no menos de 9 fuentes antiguas dentro y fuera del Antiguo Testamento confirmando y corroborando su convicción de que ellos se encontraron con Cristo resucitado. Esa es una avalancha de información histórica. Y cambió a los discípulos. Los cambió de estar amedrentados porque iban a ejecutarlos, estaban escondidos. Y la historia nos demuestra que un poco más tarde, en la misma ciudad donde Jesús fue ejecutado, los mismos discípulos que antes tenían miedo, hoy predican con valentía que Jesús no solamente decía ser el Hijo de Dios, sino que lo demostró regresando de entre los muertos. Y tenemos 7 fuentes históricas, dentro y fuera del Nuevo Testamento, que nos dicen que ellos vivieron vidas de privación y sufrimiento como resultado de esa proclamación. ¿Por qué estaban dispuestos a hacer eso? No solamente porque tenían fe en la resurrección de Jesús, no porque alguien les dijo que era verdad, no porque lo escucharon en la radio, no porque se lo dijo el maestro de la escuela dominical, sino porque de entre todos los seres humanos que han vivido, ellos estaban en la posición de saber con seguridad si Jesús se había levantado de entre los muertos o si era mentira. Y sabiendo que era verdad, estaban dispuestos a sufrir por la proclamación de su resurrección. Eso me dice algo acerca de la sinceridad de su convicción. Hay algunas evidencias que muy cercanas a la época de Jesús nos hablan acerca de su vida, pasión, muerte y resurrección. Uno de ellos, de los testigos más importantes, es el apóstol Pablo. Pablo solía ser Saulo de Tarso, un perseguidor, alguien que odiaba a los cristianos. De 1 a 3 años, luego de la muerte de Jesús, él estaba de camino a Damasco
y ¡pum!, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y se convirtió en el apóstol Pablo. Inmediatamente fue a Damasco y se reunió con algunos apóstoles. Hay estudiosos que piensan que fue aquí que él recibió este credo que él escribió más tarde a la iglesia en Corintio. Pero otros dicen, no, fue probablemente 3 años más tarde. 3 años más tarde, Pablo fue a Jerusalén y se reunió durante 15 días con 2 personas mencionadas específicamente en el credo, Pedro y Jacobo. Según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al 3er día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Y la palabra griega que Pablo utiliza para describir esta reunión, historio, sugiere que esta no fue una reunión para hablar del clima, del béisbol o algo. Esta fue una reunión de investigación. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué fue lo que viste? Estaban indagando. Y muchos estudiosos dicen que fue que él recibió el credo por 2 personas mencionadas en el credo. Pero de cualquier modo, significa que de 1 a 6 años luego de la muerte de Jesús, este credo ya existía. Por lo tanto, las creencias que dieron lugar a este credo se remontan al mismo momento de la cruz. Así que el punto es que no hay un gran intervalo de tiempo entre la muerte de Jesús y esta creencia, esta convicción, este reporte de que él resucitó. Tenemos un flash informativo que va al momento de los hechos. De hecho, uno de los grandes estudiosos en esta área, James D.G. Dunn, escribió esto. Esta tradición, y con esta tradición se refiere a este credo, esta tradición, que puede ser del todo segura, se formuló como tradición, como credo, a pocos meses de la muerte de Jesús. A pocos meses. Ahora la parte práctica de este mensaje. ¿Para qué le sirve a un ateo o a un inconverso comprender que realmente Jesús sí existió? Escuchemos el testimonio de Lee Strobel, el ateo convertido. Amigos, pasé 2 años de mi vida investigando detalles minuciosos de la resurrección de Jesús. Y todo llegó a un domingo por la mañana. Y recuerdo que estaba solo en mi habitación. Y pensé, ¿saben? Un buen jurado dicta un veredicto. Y me he llenado la cabeza durante 2 años con tanta información, con tanta evidencia, y pensé, tengo que llegar a un veredicto, tengo que llegar a una conclusión. ¿Cómo lo hago? Así que decidí tomar un bloc de notas y pensé, bien, simplemente voy a escribir, ¿saben? El resumen de la evidencia, los pros y los contras, todo lo que he visto en 2 años, simplemente lo voy a poner en papel. Así que empecé a escribir, página tras página, tras página, tras página, tras página, tras página, y finalmente puse mi lápiz a un lado y dije, un momento. A la luz de la avalancha de evidencia que apunta de forma poderosa a la verdad del cristianismo, me doy cuenta que requiere más fe el que yo mantenga mi ateísmo que convertirme en cristiano. Luego de comprobar con los elementos que la historia nos permiten fidedignamente que Jesús sí existió, que fue un niño en Nazaret, que creció como un carpintero, que fue crucificado, que resucitó y concluyendo también que está próximo a venir, pidámosle a Dios que sea Él el que toque nuestro corazón. Que sea Él el que nos arranque la semilla de la incredulidad y nos conceda creer más fervientemente en Jesucristo. Finalicemos pues con una oración. Señor Jesús, de la mejor forma que conozco, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y te confieso que soy un pecador. Y quiero dar un cambio de dirección. Y en una actitud de arrepentimiento y de fe, quiero recibir este regalo de gracia que tú ofreces. Gracias por soportar la tortura de la cruz para que podamos estar reconciliados por siempre. Ayúdame a vivir el tipo de vida que tú quieres que viva. Porque de este momento en adelante te pertenezco.
Ahora, Padre, sabemos, como dice en Lucas 15, que hay una fiesta en el cielo. Cada vez que un pecador se arrepiente y busca perdón a través de tu Hijo. Así que celebramos con ellos. Y oramos por aquellos que aún están por llegar, que tienen preguntas y dudas y obstáculos en el camino. Oramos por tu Espíritu, que usarás a esta iglesia, que usarás los libros, lo que sea. Usarás a amigos para ayudarles a resolver los puntos de fricción espiritual que los están reteniendo para que un día podamos también celebrar que han vuelto a nacer. Y finalmente, Padre, para aquellos de nosotros que hemos sido tus seguidores, tal vez por mucho tiempo, te agradecemos por el privilegio de ser parte de una iglesia que es como una ciudad en lo alto, que hace brillar tu mensaje de esperanza, de gracia, de perdón, de redención, de justicia, de vida eterna, y hace brillar ese mensaje por todo el planeta Tierra. Gracias por el privilegio de ser parte de esto. Oramos esto en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice a una voz: amén. Solo en Jesús confiado estoy. Él es la luz y la verdad. Refugio es el amparo fiel, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, calma el alma en ansiedad. Consolador es mi Señor, en su amor hoy firme estoy. Solo en Jesús confiado estoy, Él es la luz y la verdad. Refugio es el amparo fiel.